Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera. Señores, la dictadura pretende seguir predicando moral en calzoncillos y entonces mientras le quiere exigir al pueblo cubano que siga pagando por su estilo de vida privilegiado, por su represión, por el hambre, la miseria en la que tienen condenados los cubanos. Por ejemplo, tienen a la hija de la hoy ministra de Comunicaciones y hasta hace muy poco mi presidenta de Texas, Mayra Berich, viviendo en Inglaterra, estudiando una carrera y un posgrado en Londres y en Dublín, Irlanda, gastándose un promedio de 35.000 euros anuales solamente en los estudios, sin contar alojamientos, placeres, porque viaja a Venecia desde Inglaterra, viaja a París, viaja al mundo entero con el dinero que es del pueblo, con el dinero de ese paquetazo, de ese tarifazo que le pretendieron meter a los cubanos, porque no es solamente a los jóvenes universitarios, es a todos los cubanos, para que paguen por los viajes, los placeres, los lujos y los excesos de la cúpula dictatorial. Pero el pueblo tiene que decir basta, es momento de decir basta. Y la juventud cubana, esa juventud universitaria que tiene que ir con los zapatos remendados, que tiene que estar 3 y 4 horas en una parada para poder llegar hasta su universidad, que después llega a su universidad y el techo se le está cayendo, hace calor porque las aulas no están climatizadas, la pizarra está rota, el pupitre no sirve, el material de estudio es obsoleto y antiguo, está pagando las consecuencias. Es la nueva generación, el futuro del país, un futuro en un país sin futuro, un futuro en un país incierto, en un país donde la juventud no tiene otra opción que la de largarse del país y huir alrededor del mundo para poder buscar realizarse como ser humano, para poder buscar realizarse como un profesional, para poder alcanzar sus aspiraciones de vida para el resto de su existencia, porque no lo pueden lograr en un país como Cuba si no eres hijo de mamá o de papá. Mientras esto sucede, Sandro Castro se burla, Sandro Castro se ríe y dice que le va a dar cerveza Cristal a Etelsa para ver si entiende que no es justo lo del paquetazo. Él a su manera está haciendo su anticastrismo y su contrarrevolución. Muchos no lo entendemos, otros nos burlamos, pero Sandro Castro indirectamente y sin quererlo se le está convirtiendo en una piedra en el zapato a la misma dictadura de su abuelo, la dictadura de su familia, la dictadura que ha vivido por 66 años a costa de la miseria, de la desgracia y de todas las vicisitudes que está pasando el pueblo cubano. Entonces salen testaferros mediáticos como El Necio, Michel Torres Corona, Randy Alonso, Humberto López, a tratar de poner el dedo en la llaga y a tratar de justificar que no, que es la juventud revolucionaria, que le están dando el derecho a hablar. No, señores, es una mentira. Ya hay muchos jóvenes que no están cayendo en la trampa del castrismo. Por ejemplo, en algunas facultades de las universidades del país están exigiendo inmediatamente la renuncia del presidente de la FEU y están diciendo que ellos no, nadie les dijo que la FEU era para defender las conquistas de una dictadura fracasada, miserable, que los tiene condenados ellos también, a los jóvenes miembros de la Federación Estudiantil Universitaria, en la miseria, en el hambre, en la desgracia, mientras ven la corrupción de los dirigentes del país y han callado silentes hasta ahora. Pero les tocaron la internet y la internet ha sido el punto detonante, no solamente para pedir internet para ellos y pedir precios más justos a las tarifas de Telsa, lo están pidiendo ya muchísimas de las facultades para todo el pueblo de Cuba. Y esto puede ser el inicio, aunque sin quererlo, tal vez a lo mejor no pretendieron eso y se pretendió erigir como un cambio fraude o como una voz para tratar de blanquear al régimen opresor castrista, pero ya a toda la juventud no la puedes engañar de un golpe. Hay muchos jóvenes y existen videos ya por ahí de jóvenes que están protestando con sinceridad, jóvenes que están pidiendo no solamente el problema de la internet en Cuba, de injusta, los precios catastróficos que les están obligando a pagar, sino que están pidiendo cambios totales en el país. Ya ese país tiene que cambiar, es hora de que Cuba cambie. Sin embargo, la cúpula dictatorial, ¿qué es lo que hace? Miguel Díaz-Canel recibe al presidente de la Asamblea Islamista de Irán, otro cómplice de la dictadura, otro país que está en la lista de países terroristas y que promueven el terrorismo, mientras llora entonces cuando el presidente de los Estados Donald Trump, de los Estados Unidos Donald Trump, les dice que le va a aplicar nuevas sanciones al visado para que no puedan entrar a territorio estadounidense cubanos. ¿Y saben por qué lo están haciendo, señores? Porque realmente durante los 4 años de la frontera de política abierta de la administración Biden vinieron muchísimos cubanos huyendo del castrismo, a tratar de emprender, a tratar de salir adelante, pero vinieron muchos otros ¿a qué? A delinquir, a robar, a seguir sirviéndole de alfiles de la dictadura, a seguir buscando los dólares que tanto necesita el régimen opresor castrista para sostenerse en el poder y para seguir
con su maquinaria de represión, su maquinaria de hambreamiento, su maquinaria de condena, su maquinaria de destrucción de un país que está clamando a gritos por libertad. Porque si usted está reclamando que no le pongan un precio injusto a la Internet de su país, un derecho universal que está recogido en las declaraciones de las Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales, no es solamente el Internet, es también la electricidad, es también el problema de la alimentación, es el problema del agua, el problema del transporte, el problema catastrófico de la vivienda. Un joven profesional en Cuba se gradúa de una carrera universitaria, se va a ganar 4.000 pesos cubanos, que son equivalentes a unos $11, y con esos $11 no puede pagar 40 o 50 dólares de renta para vivir en un lugar decente en La Habana o en una cabecera de provincia, que es lo que cuesta una renta mensual dentro de Cuba, porque no existe fondo habitacional, porque el régimen en muchísimos años no ha construido más nada. Los últimos que se construyeron fueron los palomares al estilo de la ciudad esta de La Habana, al estilo ruso, al estilo soviético, y realmente muchos de esos edificios están casi derrumbados, las escaleras cayéndose, los apartamentos semidestruidos, una total desgracia, porque el régimen, lo poco que construyó, no le ha dado mantenimiento, y lo que no ayudó a construir, que heredó de 50 años de república, pues simple y llanamente han permitido que se vaya destruyendo con el tiempo. Discúlpenme, tengo un poco de gripe, porque estos cambios de tiempo, lo mismo hace calor, ahora hay frío, es terrible, pero bueno, seguimos a lo que vamos. Por eso, señores, tenemos que seguir alzando nuestra voz por la libertad de Cuba. Tenemos que seguir señalando al castrismo opresor como el máximo y único responsable de todo este desastre, del que ya la juventud ha dicho basta y no quiere seguir siendo partícipe de esta falsa llamada revolución, que lo que ha traído es un desaceleramiento, lo que ha traído es una involución, lo que ha traído es la desgracia, la ruina y la miseria para la mayoría de los cubanos. Porque es inaceptable que esa dictadura quiera seguir apostando por las banderas del comunismo, del socialismo y de la izquierda, cuando los países que lo fomentaron, que lo crearon y que lo desarrollaron, se dieron cuenta en los años 80 que el comunismo era un fracaso, que el comunismo como sistema económico, político y social no funcionaba. La Unión Soviética dejó a un lado el comunismo, la Alemania comunista dejó a un lado el socialismo, la República de Checoslovaquia se dividió y se convirtieron en República Checa y en Eslovenia, y ninguna de las dos quieren el comunismo. Polonia fue uno de los primeros que dieron el paso, e incluso han eliminado el Partido Comunista en Polonia de la asamblea y de la vida política polaca por los daños de lesa humanidad que han hecho contra la humanidad, contra el pueblo polaco y contra el resto del mundo. Pues nada, tenemos que seguir abogando por la libertad de Cuba, tenemos que seguir denunciando y desenmascarando las verdades que el régimen opresor castrista, a través de su prensa oficialista y de sus cómplices y testaferros mediáticos dentro de Cuba y alrededor del mundo, quieren seguir dando la falsa imagen de que en Cuba no sucede nada, de que en Cuba todo está bien, cuando el pueblo cubano sigue sufriendo apagones, cuando el pueblo cubano no tiene agua potable, cuando los hospitales en Cuba son un desastre, incluso para los cómplices del mismo castrismo. Llega un oficial de las Fuerzas Armadas que no tiene acceso, por ejemplo, a un hospital de los de la capital, y llega a su hospital de cabecera y sufre con las mismas necesidades, el mismo churre, la misma miseria, el mismo abandono. Llega un dirigente y tiene que salir a atenderse en La Habana, porque en su municipio, en su provincia, las condiciones de salud son deplorables. Incluso en La Habana la mayoría de los hospitales son un desastre. No hay medicamentos, no hay personal médico, no hay camillas, no hay ambulancias, no hay equipamiento para poder atender una patología de una persona enferma. Es un total desastre. Cuba está en un estado de desastre, y el actual gobierno del títere dictatorial Díaz-Canel y toda la camarilla militar que lo dirige y lo controla no tienen la solución, porque ellos simple y llanamente son el problema. El problema más grande que tiene Cuba y el pueblo cubano es el cáncer castrista, que se tiene que extirpar de una vez y para siempre, para poder dar paso a una nueva Cuba, que mientras esa gente esté en el poder y sean parte de la vida económica, política y social de Cuba, Cuba no saldrá adelante. Seguirá la miseria, seguirá la desgracia, seguirá la corrupción, seguirán todos los males y flagelos que tienen condenado al pueblo cubano desde el año 1959 a tanto desastre. Y es hora de ponerle basta al desastre, es hora de apoyar a los jóvenes cubanos, porque al fin y al cabo la juventud es uno de los motores impulsores también de una sociedad, y son los que, si salen y protestan en masa, pudieran hacer la génesis del cambio dentro de Cuba.
Hay que apoyar al joven, hay que apoyar al joven que de verdad, no el joven manipulado, no el joven que todavía sigue creyendo en las falsas conquistas de la revolución, sino el joven que se ha desengañado, el joven que va a su universidad con el zapato roto, con la mochila remendada, con el estómago vacío, con sueño trasnochado después de una noche de apagón, el joven que no es hijo de mamá y papá, que son la mayoría de los jóvenes cubanos, que no se pueden dar el lujo de llegar en un carro de alta gama climatizado y tener las últimas ropas y tener buena comida y haber dormido con un grupo electrógeno o con un panel solar, como lo hacen los hijos y los nietos de los dirigentes. Es la mayoría de los jóvenes cubanos. Tienen que despertar, tiene que haber un despertar en la sociedad cubana para que haya finalmente una Cuba nueva, una Cuba libre, una Cuba próspera, una Cuba para todos los cubanos, no para una cúpula dictatorial que es la única que está viviendo a costa de la miseria de millones y millones de cubanos. Vamos a seguir alzando nuestra voz, vamos a seguir denunciando el castrismo, vamos a seguir mostrándole al mundo a través de la tijera la realidad de lo que acontece en Cuba, y gracias a ustedes lo vamos a seguir haciendo con la veracidad y la inmediatez que siempre nos ha caracterizado. Yo les deseo una linda jornada de jueves, muchísimas bendiciones. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página de La Tijera. Buenos días.